En mayo de 2025, la ciudad de Coronel Oviedo, ubicada en Paraguay, se vio sacudida por un crimen que conmocionó a todo el país. María Fernanda Benítez Martínez, una joven de apenas 17 años, desapareció en circunstancias misteriosas luego de salir de su casa, en un día que parecía ser como cualquier otro. Y lo que comenzó como una búsqueda desesperada terminó con un hallazgo desgarrador, ya que su cuerpo fue encontrado en un terreno baldío en terribles condiciones, frente a la casa de quien se creía era su novio, convirtiéndose así en el principal sospechoso del crimen. Si quieren saber todo lo que pasó, quédense conmigo hasta el final del video. Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Lesma, espero se encuentren muy bien. Yo como siempre muy contenta de poder estar un día más aquí con ustedes, muy agradecida de que me estén viendo donde quiera que se encuentren. Hoy tenemos un caso sucedido en Paraguay, el de María Fernanda Benítez. Acompáñenme a ver todos los detalles. Antes de iniciar este video quería comentarles que mi libro En el laberinto de sombra ya está disponible para ser comprado en la plataforma de Amazon. Cuenta con 2 versiones, la tapa blanda y también el ebook para que escojan la que más les guste. María Fernanda Benítez Martínez nació en el año 2008 en Paraguay, en el seno de un hogar conformado por sus padres Leonardo y Nilda y de su hermana mayor. Tiempo después, esta hermana decidió emigrar a Brasil, y María Fernanda se convirtió en la única hija que vivía en la casa con Leonardo y Nilda, en la ciudad de Coronel Oviedo, donde se encontraban residenciados. Llegada la adolescencia, la joven se convirtió en una chica inteligente, muy querida por quienes la conocían. Independiente, alegre, participativa, responsable, con buena reputación y muy activa en su comunidad y también en su iglesia local. Así, a los 17 años, María Fernanda era una chica popular y muy seguida en las redes sociales, lo que aprovechaba para vender algunos productos y obtener así sus propios ingresos, mientras que su padre trabajaba como electricista y su madre era ama de casa. Además de esto, la joven era alumna del tercer año de educación media, con una especialidad en contabilidad, en un colegio ubicado en la misma ciudad donde residía, y al cual asistía en horario de la tarde. Según sus allegados, estaba llena de proyectos, sueños y ambiciones, y todo apuntaba a que tendría un futuro muy prometedor. Con estos antecedentes llegamos al 27 de mayo de 2025. A las 10:30 de la mañana, María Fernanda le dijo a Leonardo, quien la llevaba a la escuela con regularidad, que iría a hacer un trabajo práctico en casa de una amiga, y que luego se marcharía a clases. Luego de esto, el hombre se fue muy tranquilo a trabajar, en tanto que Nilda, la madre de María Fernanda, se quedó encargada como todos los días de los quehaceres del hogar. Sin embargo, llegada la noche, los padres de la joven se preocuparon mucho, porque ella no volvía a casa, lo cual no era habitual, por lo que trataron de comunicarse con la jovencita, pero su teléfono estaba apagado, así que comenzaron a llamar a sus amigas, pero nadie sabía de su paradero. La angustia de la familia se acrecentó aún más cuando al día siguiente seguían sin tener noticias de ella. En consecuencia, Nilda decidió ir a las autoridades y presentar una denuncia por desaparición ante la policía. La denuncia quedó asentada el miércoles 28 de mayo a las 6 de la tarde con 9 minutos, y después de esto la elevaron a la fiscalía. Una vez siendo notificados de lo que estaba ocurriendo, representantes del Ministerio Público emitieron una comunicación, a la par que también se ordenó la búsqueda y localización de la joven. Cerca de las 8 de la noche de ese día fue que inició todo esto, para lo cual se presentó un oficio a la policía departamental. Pero las horas fueron pasando y la búsqueda no dio resultados. Entonces, el jueves 29 de mayo, en horas de la mañana, las autoridades ya habían recopilado algunas informaciones, entre ellas que María Fernanda había solicitado dinero a algunas compañeras, teniendo en cuenta que lo necesitaba ya que presuntamente estaba embarazada y quería interrumpir este embarazo. Luego de esto se recibió un dato a través del cual testigos aseguraron que la adolescente había sido vista en una farmacia de la ciudad, donde se presumía que le habían vendido unas pastillas para llevar a cabo su cometido. En consecuencia, el Ministerio Público solicitó a un juzgado una orden de allanamiento, y ese mismo día, el 29 de mayo a las 8:30 de la noche, una comitiva en conjunto de la Fiscalía y la policía ingresó en el lugar, donde incautaron el disco con las grabaciones de las cámaras del circuito cerrado de seguridad, el cual fue puesto a disposición de los investigadores para que lo analizaran. Así las cosas, una de las compañeras de estudios de María Fernanda no solo confirmó que la joven en efecto estaba embarazada,
y que se había enterado luego de hacerse un análisis, sino que también ella le dijo el lunes 26 de mayo que la persona con la que había procreado a este niño no había tomado muy bien la noticia. Era un chico con el cual ella había estado relacionada. Y así es como este hecho representó un nuevo indicio para la policía. También fue una noticia para los padres de María Fernanda, quienes desconocían que ella hubiera estado esperando un bebé, cosa que les sorprendió mucho. Con respecto al joven antes mencionado, se sabe que estudiaban en el mismo colegio, lugar donde se habían conocido en un evento realizado en el recinto a finales de febrero de 2025. Pero él, aunque también era alumno del tercer año de educación media, cursaba la especialidad de informática. No obstante, no se dieron a conocer detalles específicos de este chico debido a que es menor de edad, así que sus datos se encuentran protegidos por cuestiones legales. Algunas personas en las redes sociales comenzaron a asegurar que su nombre era Bernardo, pero preferiremos en este video evitar identificarlo de esta manera ya que no hay una confirmación oficial de este dato. Lo que sí se sabe es que el viernes 30 de mayo, una mujer llamada Karen Villa, que se identificó como la madre de este joven, se presentó en la fiscalía. Ella quería declarar que su hijo en efecto era el padre del bebé que esperaba María Fernanda, a la vez que aseguró que era inocente y lo puso a disposición de la investigación. Del mismo modo le entregó a los oficiales el teléfono celular que usaba el chico, y después de la autorización judicial para la extracción de datos, el dispositivo se entregó a un equipo técnico para hacer un análisis en todas las conversaciones. Para sorpresa de todos, en el registro de mensajes se encontró una conversación reveladora, sorprendente y que se transformó en una pieza clave para la investigación. Esto entre este adolescente y una chica de 19 años, llamada Micaela Chara Yassi Rolón Melgarejo. En ella se pudo evidenciar efectivamente que existía un embarazo, el cual el joven había intentado interrumpir por todos los medios con la ayuda y consejos de esta amiga, que le iba dando en detalle los pasos que debía seguir, haciendo una referencia muy explícita al uso de pastillas. No conforme con esto, el adolescente manifestó su preocupación porque el método que su amiga le había recomendado no funcionó, y al parecer María Fernanda había decidido continuar con su embarazo, y él realmente no lo quería, así que comenzó a planear la forma de acabar con su vida. Y es que se conoció que este joven no tenía una relación amorosa con María Fernanda de manera oficial, ya que él ya tenía una novia, y este era el motivo por el cual no quería que la joven continuara en este estado, ya que según trascendió, esto sucedió luego de un encuentro íntimo casual que habían sostenido el día que se encontraron en la actividad de la escuela. De hecho, las amigas de la chica confesaron que él se molestó mucho tras conocer la noticia, y fue muy insistente con María Fernanda en que debía interrumpir el embarazo, lo que presuntamente también hacía la madre del joven. Siguiendo con la conversación entre estas dos personas, se pudo ver que Micaela comenzó a aconsejar a su amigo de una forma en la que podía acabar con la vida de María Fernanda, sin que fuese descubierto, y en cierto punto mencionó que para él sería más práctico atacarla y luego darle sepultura en algún terreno baldío. Es importante mencionar que en medio de la avalancha de noticias y especulaciones que comenzaron a surgir, algunas fuentes refirieron que el teléfono de donde se extrajeron estos datos había sido encontrado en la vivienda del joven en uno de los allanamientos, pero las fuentes oficiales confirmaron la información que les acabamos de mencionar, que fue la madre de este chico quien entregó el dispositivo. En medio de todo esto se conoció que Leonardo, desesperado, presumía que este joven era el responsable de lo que le había pasado a su hija, por lo que se comunicó con el padre del chico llamado Armando Silva, ese mismo viernes 30 de mayo, pero no se sintió convencido, así que presionó a las autoridades para que accionaran con mayor celeridad. En consecuencia, una comitiva encabezada por un fiscal junto a algunos agentes de policía y una jueza de niñez y adolescencia se encaminó hasta la vivienda de este joven y realizaron un primer allanamiento en un terreno baldío que se encontraba al lado de su casa, pero no encontraron nada, solo se llevaron las grabaciones de algunas cámaras de seguridad ubicadas cerca del lugar. En el momento en el que todo esto ocurrió, los padres de este joven se mostraron muy preocupados, porque él esa mañana también había desaparecido y no sabían dónde estaba. Para este punto, los medios de comunicación ya estaban dando un seguimiento minucioso de cada nuevo dato que surgía del caso, y los pormenores de la conversación de la que ya estuvimos hablando. Y es que sin duda lo que estos dos adolescentes hablaban dejó a toda la comunidad impactada. Mientras la opinión pública seguía debatiendo, las autoridades seguían investigando, y así llegó el sábado 31 de mayo,
Ya las personas de la comunidad estaban muy molestas y comenzaron las movilizaciones ciudadanas, lo que por supuesto generó más presión en las autoridades. Ese mismo día, este joven regresó a su casa con su familia, y según reportaron algunas fuentes, le confesó a sus padres que él había sido el responsable de la desaparición de María Fernanda. Inmediatamente sus progenitores se comunicaron con un abogado para poder pedirle apoyo legal con el manejo de lo que estaba ocurriendo. Como podemos intuir y como era de esperarse, la recomendación del abogado fue que debían llamar a la policía, entregar al joven y que él confesara todo lo que había ocurrido. Pero este abogado, después de estar al tanto de los terribles detalles del caso, decidió no representarlo. Eso sí, la familia siguió su sugerencia y las autoridades fueron notificadas de todo. Al final, este chico confesó que en efecto le había quitado la vida a María Fernanda, dando a conocer el lugar donde la había sepultado, que resultaba ser un terreno baldío ubicado a 20 metros de su casa. Entonces, la noche del 31 de mayo, los cuerpos de seguridad fueron hasta el lugar y efectivamente encontraron un cuerpo parcialmente calcinado, que pudieron identificar como el cuerpo de María Fernanda. Sus restos fueron trasladados a la morgue para realizarle los respectivos análisis forenses. Para este punto, el joven se encontraba ya detenido, y sus padres, quienes posteriormente también fueron trasladados a comisaría, salieron de su vivienda esposados y escoltados por los cuerpos de seguridad, lo que dio la sensación de que estaban siendo detenidos. Sin embargo, poco después, la fiscal a cargo del caso detalló que ellos mismos declararon no tener conocimiento de los hechos, que habían colaborado entregando sus teléfonos y que habían asegurado que en los días en los que se presumía este chico le había quitado la vida a María Fernanda, ellos se encontraban en sus lugares de trabajo. Y es que la madre de este chico era docente y su padre era un chofer en un centro penitenciario. Pero entre toda la información que no paraba de surgir, se conocería que aparentemente el hombre había solicitado un día de permiso y la mujer también, aunque estos datos seguían siendo investigados por las autoridades. Lo cierto es que ambos quedaron en libertad, esto debido a la falta de elementos en su contra, lo que indignó profundamente a toda la comunidad y a la familia de María Fernanda, dando paso a un conjunto de fuertes críticas dirigidas a la fiscal a cargo del caso, considerando que los procesos estaban siendo muy lentos y que no se estaba haciendo la investigación pertinente. Tras conocerse la noticia, los vecinos se enfurecieron y un gran grupo de personas se apostó frente a la vivienda de la familia de este joven y comenzaron a lanzar objetos contundentes hacia el lugar, mientras que los uniformados trataban de contener la situación, la cual en cierto punto se les escapó de las manos, ya que algunas personas incluso llegaron a ingresar al lugar, prendiendo fuego en el interior y generando disturbios. La policía en ese momento dispersó a todos los pobladores haciendo uso de la fuerza, incluso dispararon algunos balines de goma e intentaron sofocar las llamas en el interior de la vivienda con mangueras. La presión aumentaba con el paso de las horas, y en ese sentido el Ministerio Público dispuso la conformación de un nuevo equipo de fiscales para continuar con las indagaciones. Cabe destacar que en un inicio aquí permaneció la profesional fiscal que había llevado el caso de María Fernanda desde un inicio, pero luego se supo que ella había salido del caso por motivos personales. Así las cosas, las pistas continuaron saliendo a la luz, y el 2 de junio se dieron a conocer nuevos detalles, estos dados por los exámenes forenses realizados al cuerpo de María Fernanda. Si bien el experto a cargo dijo que aún no se sabía cuál era la causa de la muerte, también tuvo una primera conclusión, y es que dijo que la joven presentaba golpes en un lado de la cabeza, los cuales probablemente la habían incapacitado, ya que le habían causado una hemorragia cerebral. También tenía una fractura en el brazo derecho, la cual era difícil determinar si se había producido antes o después de que le quitaran la vida. Por otro lado, aseveró que había elementos que hacían sospechar que María Fernanda había fallecido a causa de una intoxicación por monóxido de carbono, así como también se barajó la posibilidad de que podía haber sido algo causado de forma directa por el fuego. El forense también confirmó que la joven presentaba un embarazo de 14 a 15 semanas y el feto era de sexo masculino. Pero por si todo esto fuera poco, se presumía que lo más probable era que María Fernanda aún tuviera signos vitales cuando la habían llevado hasta el terreno baldío donde encontraron su cuerpo calcinado. Finalmente, el forense mencionó que el ataque se podía haber llevado a cabo más o menos el 27 de mayo, es decir, el último día que la joven fue vista por sus familiares con vida. En concordancia con este último dato, los agentes de la policía dijeron que ellos estaban de acuerdo
y que pensaban que el crimen se había dado entre las 11 de la mañana y las 2 de la tarde del martes 27 de mayo. Se presumía que el padre del hijo de María Fernanda había actuado solo, pero no se descartaba que sus padres tuvieran algún tipo de complicidad. Las autoridades también agregaron que la escena del crimen en cuestión podía haber sido la casa del joven, y que luego de eso él se había llevado el cuerpo de María Fernanda hasta el terreno baldío, utilizando una carretilla que se encontró en la misma escena. También recordemos que en uno de los allanamientos se había incautado un disco de circuito cerrado de la vivienda, pero en los análisis que se hicieron no se logró hallar ninguna evidencia del delito, ya que las cámaras habían sido apagadas justo en las horas en las cuales la policía creía se había llevado a cabo todo esto. Para este momento ya sin duda el caso de María Fernanda tenía conmocionado a todo Paraguay, tanto así que el mismo presidente exigió justicia, firmeza y una condena ejemplar para este adolescente. Así las cosas, el mismo 2 de junio continuaron sucediendo varios acontecimientos en torno al caso, entre los que se conoció que en horas de la tarde, con una orden de detención en mano, los cuerpos de seguridad allanaron la propiedad donde vivía la amiga de este chico, Micaela, y quien estaba estudiando la carrera de medicina. Los fiscales fueron recibidos por los padres de la mujer, quienes les manifestaron que la joven no se encontraba y que desconocían su paradero, lo que les hizo suponer que se había dado a la fuga. Mientras esto sucedía, amigos y familiares se despedían de María Fernanda dentro de su vivienda. Al lugar llegó una gran cantidad de personas con globos blancos, y luego de eso el féretro salió en un recorrido junto a una caravana de motocicletas y automóviles. Los padres de la joven pidieron que se hiciera justicia, mientras que amigos, vecinos y sus compañeros recibieron sus restos que fueron velados toda la noche en una capilla antes de darle el último adiós. Llegado el 3 de junio, los agentes de investigación capturaron a Micaela en horas de la mañana, luego de que su abogada notificara su paradero y la acompañara para que se entregara a la justicia. Después de la detención, la abogada señaló a los medios de comunicación que ella misma se había entregado para colaborar con las autoridades y que no había opuesto resistencia. Además de eso, también comentó que la joven daría a conocer toda la información que necesitaba la policía. La abogada comentó que Micaela se encontraba muy impactada y que desde el momento en el que había llegado a la dependencia policial había sido atendida por algunos psicólogos. También en ese mismo orden de ideas, al ser consultada sobre si la joven le había comentado algo sobre su implicación en los hechos, la abogada se limitó a decir que no había recibido ningún comentario al respecto. Dijo que ni siquiera había recibido comentarios sobre esa conversación que se había hecho tan famosa en los medios de comunicación. Inmediatamente después de que llegara a la comisaría, Micaela fue imputada por asociación criminal, incitación a cometer hechos punibles, apología del delito, omisión de dar aviso de un hecho punible y feminicidio en grado de instigadora. Por ser mayor de edad, se informó que la joven podía enfrentar una pena máxima de 30 años. Mientras que su defensa solicitó que le dieran casa por cárcel, lo cual fue desestimado, y se le trasladó a un centro penitenciario. Luego de la detención de Micaela el mismo 3 de junio, en la ciudad tuvo lugar una caravana, donde amigos, familiares, vecinos e incluso desconocidos despidieron el cuerpo de María Fernanda. Además de esto, la comunidad declaró un duelo distrital y pusieron todas las banderas a media asta. Continuando con la investigación, se dieron a conocer algunas imágenes provenientes de unas cámaras de circuito cerrado, con fecha 27 de mayo, las cuales fueron enviadas a las autoridades y en las que se pudo evidenciar claramente cómo el joven detenido por la policía pasa por una vía pública conduciendo una motocicleta roja, vestido con una sudadera negra y usando un casco. En esas grabaciones se le vuelve a ver a las 11:40 de la mañana, pero en esta oportunidad acompañado de María Fernanda, a quien se le observa con un abrigo de color verde y unos zapatos de color blanco, los cuales fueron hallados junto a sus restos. Recordemos que ese mismo día la chica había salido de su vivienda y que había dicho que iba a hacer un trabajo práctico, y que fue la última vez que sus familiares la vieron con vida. A raíz de esto, las autoridades allanaron una vivienda que se encontraba deshabitada, cerca del lugar donde se habían tomado estos videos. En este lugar encontraron la motocicleta y el casco, el cual este joven llevaba en las imágenes. Dicha propiedad estaba registrada a nombre de un hombre llamado Ricardo Andrés León Villamayor, de 50 años, quien se dedica a la construcción. Él afirmó desconocer cómo fue que sus elementos habían llegado a dicho lugar.
En ese sentido, este hombre fue detenido por las autoridades y después se conoció que era el padre de la novia del joven detenido. También se supo que la motocicleta que aparecía en los videos era de Armando, el padre del joven, y que él no había denunciado la desaparición de la misma, cosa que evidentemente llamó poderosamente la atención. Además, la sudadera con la que se veía a este chico en los videos parecía ser la misma que llevaba puesta cuando se entregó a las autoridades, por lo cual se hizo una revisión en su celda y se trató de encontrar la sudadera, la cual fue analizada para determinar si existía algún elemento clave en ella. Asimismo, surgió otro dato en torno al padre de este joven, y es que estaba relacionado con que al parecer había sido visto con un bidón de gasolina los días en los que María Fernanda había sido asesinada, lo cual aún no se confirma, ya que está siendo verificado por las autoridades. Mientras toda esta información salía a la luz, la investigación evidentemente continuaba, y el 4 de junio uno de los fiscales a cargo del caso señaló en una conversación con la prensa que la investigación seguía en curso, y que varios procedimientos se estaban llevando a cabo además de los allanamientos de los cuales ya hemos hablado. Se dijo que en uno de estos allanamientos se habían encontrado pruebas trascendentales que vincularían a este chico directamente con la muerte de María Fernanda. También se mencionó que no se descartaba que el menor y Micaela hubiesen tenido los dos participación en otros eventos puntuales, en vista de que se estaban analizando todas las posibilidades. También las autoridades resaltaron la importancia del hallazgo de nuevas pruebas, las cuales respaldaron las imputaciones iniciales, asegurando a su vez que el proceso investigativo debía ser realizado bajo un análisis riguroso y de manera tranquila. Por último, y no menos importante, se indicó que Armando, el padre de este joven, efectivamente se había ausentado de su trabajo los días miércoles 28 y jueves 29, luego de que, como ya sabemos, se diera el crimen de María Fernanda, un hecho que abrió la posibilidad de que el hombre hubiese estado involucrado al menos en el ocultamiento del cuerpo. En ese sentido, se aseveró que se realizarían solicitudes formales para tener más informes, y que además tenían la versión de los hechos de los padres de este chico de forma escrita, ya que habían declarado de manera formal. Del mismo modo, se estaba realizando el análisis técnico de los dispositivos electrónicos de los padres de este jovencito, con el objetivo de hacer un seguimiento correspondiente. Ya el 4 de junio, la fiscal agregada al caso dio una entrevista, en la cual dio los pormenores de las cosas que se habían dado en los últimos días. No dio mayores detalles de los nuevos indicios, ya que no estaban del todo confirmados, pero pidió a la familia de María Fernanda y a la comunidad en general que confiaran en la investigación y que mantuvieran la calma. Además de esto, se dio a conocer que este joven ya había dado su declaración de los hechos, y que por su condición de menor de edad, esta no podía hacerse ante las autoridades de la fiscalía, sino ante otras autoridades pertinentes. Con respecto a la familia de María Fernanda, un bufete de abogados se sumó a la defensa del caso de forma gratuita, lo que significó un gran apoyo para ellos, tomando en cuenta que son personas de escasos recursos económicos. Este mismo abogado sostuvo que la ley paraguaya fija un máximo de 8 años para adolescentes que cometen este tipo de delitos. Asimismo, mencionó que elevar este tiempo de condena violaría los tratados y pudiera llevar al Estado a ser condenado internacionalmente, e incluso si la ley llegara a cambiar, el día de hoy el sospechoso no podría ser afectado por ella y recibir una condena mayor. Así las cosas, el día de hoy hay varios detenidos en el caso de María Fernanda, y los paraguayos piden a las autoridades que se haga justicia por esta joven. Y bueno, chicos y chicas, hasta aquí el video de hoy. Un caso muy triste, un caso muy impactante, un caso que está dando mucho de qué hablar, no solo en Paraguay, sino en toda Latinoamérica. Muy dura la forma en la que le quitaron la vida a María Fernanda. También los motivos detrás del hecho pues son muy crueles, son terribles, es un caso horrible. Y bueno, al final pues tendremos que tener en cuenta todas las actualizaciones y les estaremos trayendo la mayor información posible aquí en el canal. Déjenme sus comentarios, yo los estaré leyendo. Si este video les ha parecido informativo, recuerden dejarle un me gusta, recuerden suscribirse si no lo están. Actualizo 3 o 4 veces por semana y si están suscritos les llegará una notificación cada vez que yo suba un video. También me pueden encontrar en redes sociales, aparezco como LesmaVR y allí también subo contenido casi todos los días. Ahora sí, nos vemos hasta otro caso. Adiós.